Evangelio de San Mateo, capítulo 23. No imiten a los maestros de la ley. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor. Los maestros de la ley, también denominados escribas, eran los intérpretes de la ley en las sinagogas judías. El Señor Jesús, al hablar con ellos, condena la incoherencia entre lo que decían y lo que hacían, y también porque solo se empeñaban en guardar las apariencias externas, como ser el uso de las filacterias y el alargamiento de los flecos de su manto. Las filacterias, utilizadas por los judíos varones a partir de los 13 años, eran cajitas de cuero que contenían pasajes de las Sagradas Escrituras. Estaban sostenidas por 2 correas, una de ellas atada mediante 7 vueltas a uno de los brazos y la otra colocada sobre la cabeza. El manto que usaban, denominado talit, estaba destinado a la oración y tenía 4 puntas sobresalientes en forma de flecos o borlas, denominados tzitzit. El largo de estos flecos o borlas no estaba determinado, pero los fariseos y escribas los alargaban para dar la impresión de que eran muy piadosos. Asimismo, con sus actitudes justificaban las diferencias de clase y de posición social, los privilegios de los grandes y la posición inferior de los pequeños. El Señor Jesucristo promueve la unidad de los creyentes al enseñarnos que tenemos un solo Padre celestial y que todos somos hermanos. Con ello el Señor nos invita a combatir las diferencias y trabajar por la fraternidad. Y la fraternidad nace de la experiencia de que Dios es Padre y que hace de todos nosotros
hermanos y hermanas. Jesús recrimina 7 veces a los fariseos. Por lo tanto, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Ay de ustedes, que son guías ciegos. Ustedes dicen, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más, el oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más, lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Días ciegos, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencias. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro, y después purificarás también el exterior. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra. Al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías,
hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Jerusalén, Jerusalén, qué bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y tú no has querido? Por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío, y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan: bendito sea el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo se muestra muy enfadado con los escribas y fariseos, porque siendo ellos los responsables de la instrucción de Israel, pueblo elegido de Dios, habían equivocado el camino, y en lugar de transmitir el amor como punto de partida y consumación del plan salvífico de Dios, habían transmitido una religión que promovía el cumplimiento estricto del legalismo, que en lugar de acercar al pueblo con Dios, los oprimía y les impedía ser verdaderamente libres para acercarse y unirse íntimamente con Él. Las recriminaciones de Jesús contra los escribas y fariseos son 7. Primera recriminación: cierran a la gente el reino de los cielos. El reino de los cielos solo puede anidar en los corazones libres para amar. Y los escribas y fariseos habían enseñado a tener miedo a Dios. Y el ser humano difícilmente amará a quien teme. Segunda recriminación: buscan ganar un pagano y lo convierten en un hijo del demonio. El pagano que profesaba alguna de las religiones politeístas de aquellos tiempos posiblemente tenía de forma innata algunos valores afines a los valores del reino, como ser la misericordia al prójimo, como se describe en la parábola del buen samaritano. Sin embargo, el adherirse al judaísmo los convertía muchas veces en inmisericordes por cumplir el legalismo de la ley. Tercera recriminación: jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí obliga. Con estas palabras de Jesucristo se puede advertir que los escribas y fariseos daban más importancia a las cosas materiales representadas por el tesoro del templo, y no así al mismo templo en el que habitaba Dios. Cuarta recriminación: pagan el diezmo sobre cosas irrelevantes y no cumplen la ley en lo más importante: justicia, misericordia, fe. Con estas palabras, el Señor Jesús denuncia la avaricia de los escribas y fariseos, quienes imponían una religión que exigía al pueblo el pago de diezmos de los que ellos también se beneficiaban.
Quinta recriminación. Purifican el exterior del plato y la copa y no su interior. El Señor Jesucristo denuncia la hipocresía de los escribas y fariseos, porque daban más importancia a los rituales de purificación externa, dejando de lado la pureza interior, es decir, la conversión del corazón. Sexta recriminación. Son sepulcros bien pintados por fuera y por dentro llenos de podredumbre. El Señor Jesucristo advierte que los escribas y fariseos se interesaban más en guardar las apariencias externas presentes en su vestimenta, sus posturas, sus palabras. Sin embargo, su forma de vida era completamente diferente a lo que predicaban. Séptima recriminación. Construyen sepulcros para los profetas cuando son hijos de los que los asesinaron. El Señor Jesucristo denuncia que los escribas y fariseos reprochan el pecado de sus padres al asesinar a los profetas. Sin embargo, ellos siguen haciendo lo mismo. Mensaje: querido hermano, querida hermana, Jesús nos invita a ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos en todas las facetas de nuestra vida y sobre todo en nuestra relación con Él. Que el Señor te bendiga.